Capítulo 4, versículo 16, tiene que escribir una carta a su amado hijo en la fe. Una carta para que este hombre despertara y entendiera que había que hacer un esto en su vida. Si han leído la historia de Timoteo, es un hombre que era ferviente, deseoso, anheloso de servir al Señor, honrar a Dios. Y desde joven había sabido la escritura, pues su abuela se le enseñó y le enseñó la escritura para que pudiera comprender la palabra de Dios. Pero hubo un momento en su vida en el que Pablo tiene que llamarle la atención. Porque hay un momento en el cual cada uno de nosotros, los afanes de esta tierra, las cosas que nos rodean, nos llevan agobiados. Hay momentos en que nos sitian de tal manera que somos sitiados por tantos y tantos problemas y dificultades y múltiples responsabilidades que tenemos, pesos que tenemos, cargas que tenemos, y estamos centrados en esto. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer. Dice el apóstol Pablo en el 4:17 de Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay un momento en el que Pablo le tiene que decir: preocúpate un poco de ti, mírate a ti mismo, que los afanes, que la ansiedad de esta tierra no te desvíen del proyecto divino de Dios. Y muchas veces nosotros nos pasa como a Timoteo, los problemas, las relaciones que tenemos, el trabajo, la ansiedad y todo lo que nos ayuda, nos tienen sitiados. Pero el apóstol Pablo le dice que los multiproblemas que tenía y las multidificultades que él tenía y las ansiedades solo tenían un proyecto en su vida espiritual, que era romper su relación con Dios. Quiero que estén atentos en esta tarde. El diablo tiene un plan y un propósito. El plan y el propósito del diablo es 40.000 argumentos, 40.000 problemas, dificultades, la familia, el trabajo, la economía, pero solo tiene un proyecto, y es que te aparte de tu relación con Dios. Cuando estamos con muchas preocupaciones, cuando estamos con muchos problemas, hay dos formas. A uno le da por buscar a Dios y a otro por apartarse de Dios. Pero Pablo, un hombre de fe que ama a su amado hijo, le exhorta al joven Timoteo a que se preocupe de él mismo. Porque muchas veces, hermano, estamos tan enfocados en los demás que nos despreocupamos de nosotros mismos. Estamos tan ansiosos con lo demás que estamos haciendo y olvidamos nuestra propia vida, nuestro propio vivir, nuestro propio caminar. De tal manera que Pablo le tiene que soltar y le tiene que decir: haz un esto en tu vida. Le hace una advertencia. Aunque esta advertencia que sale aquí en la Biblia hace más de 2000 años que ya la dijo Pablo, hoy está patente y hoy está mirándote a ti. Quizás diga hoy: ¿qué significa mirarme a mí mismo? Pablo no lo estaba diciendo solamente en la relación natural y carnal, sino que le dice que haga un esto en el espíritu, que mire cómo va su vida interior, que se haga un autoexamen, si verdaderamente se está preocupando de su vida espiritual. Aunque el hombre exterior se va desgastando día a día, el hombre del espíritu se debe de ir fortaleciendo, pero también se puede desgastar si dejamos de buscar a Dios, si dejamos de honrar a Dios, si dejamos de buscar la verdad de Dios. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia que haga un esto en su vida, que se mire cómo está viviendo espiritualmente, si verdaderamente tiene peso su vida en el Señor, si verdaderamente es un hombre que ama a Dios y que entiende que las ansiedades y las aficiones del tiempo presente y de todas las cosas que le rodean no le podrán separar del amor de Dios.
Puede llegar un conformismo a nuestra vida. Yo soy cristiano, voy a la iglesia cuando puedo. Pero realmente tu vida es una vida que está cerca de Dios. Realmente tienes esa comunión íntima con Dios. Esa relación de tú a tú, donde Dios habla contigo, tú hablas con Él. Donde conoces la voz de Dios, aunque hubiera 1000 voces. Pablo le dice, mira por ti mismo. ¿Sabéis por qué, hermano? Porque muchas veces estamos enfocados en los demás, en los problemas y en las circunstancias, y podemos apartarnos de la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque una vez que Jesús restauró a Pedro, que había negado el nombre del Señor, le dice, Pedro, sígueme. Y Pedro no se preocupa por él y le dice, ¿quién te parece, Juan, que no te sigue? El Señor le dijo, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. No te puede importar los demás solamente. Hay un momento en que te tienes que mirar tú, si verdaderamente eres un hijo de Dios, si verdaderamente estás viviendo la verdad de Dios. Un autoexamen espiritualmente. Pablo le pide a Timoteo que mire lo íntimo de su vida, que mire lo interior de su corazón, que mire cómo está viviendo, cómo está caminando, si realmente él tiene ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios, o realmente ya ha perdido el deseo y el anhelo. Quizás Pablo le tiene que escribir para que le diga, levántate de nuevo a orar a las 4 de la mañana, coge tu Biblia, coge tu palabra, empieza a buscarte como antes me buscabas. Quizás estaba preocupado de predicarle a todo el mundo, pero no se predicaba a sí mismo. Quizás estaba dispuesto a levantar a todo el mundo de las situaciones en que se encontraba, pero él, sin embargo, estaba caído. Él necesitaba un despertar en su vida. Por eso Dios le dice, cuida de ti mismo. Pero si te das cuenta, esa verdad tiene que estar en nosotros. Estamos viviendo la vida de Dios. Realmente vemos que Dios se agrada de cómo yo estoy viviendo. Es el momento de hacer un stop en su vida. Ten cuidado de ti mismo significa examínate a ti mismo. Y mira a ver si has aprobado en la carrera de la fe. Es un sentido espiritual donde Dios nos llama a mirarnos en lo más íntimo del corazón. La advertencia del apóstol Pablo es que se mire continuamente, que se examine. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos. ¿O es que acaso tú no sabes cómo estás viviendo? ¿Es que acaso tú no sabes cómo estás andando? ¿Es que acaso tú no sabes realmente lo cristiano que eres o no eres? Podrás engañarle a quien esté a tu lado, pero la cosa más tonta del mundo es engañarse a sí mismo. ¿Os imagináis, hermanos, que alguien invita a comer a alguien y le diga, no tengo hambre, y está muerto de hambre? El único que se engaña es a sí mismo. Y eso es lo que Dios está diciéndole por medio del apóstol Pablo. No te engañes a ti mismo, Timoteo. Cuida de ti. Esa fe genuina que Dios plantó en ti. Examina tu fe, si verdaderamente estás en la fe verdadera, en lo que dice la Biblia, que andes y viva y camine delante del Señor. Dios te está diciendo, examínate y mira lo interior de tu vida. ¿Eres el mismo cristiano que cuando te convertiste? ¿Sigues teniendo el mismo deseo que al principio? Hoy Dios te hace una advertencia. Esto no se trata de hacer un ejercicio. Eso se trata de hacer un autoexamen y mirar cómo estamos delante de Dios. La vida de Dios. La vida de Dios, hermano. Cuando hay alguien que entiende qué es la vida de Dios, Dios tiene que hacer algo. El rey David es un gran ejemplo. El rey David en el Salmo 139, versículo 23 y 24, dice el rey David, Señor, examíname, mírame por dentro, si hay pecados ocultos dentro de mí. Hay algo que tú mismo tienes que mirar, si tu vida realmente hay algo que a Dios no le agrada, que no estás viviendo conforme al propósito de Dios, que no estás yendo en pos de la visión de Dios, que no estás caminando conforme al llamado de Dios. Por eso el rey David le dice, Señor, examíname, mírame, si verdaderamente mi vida está bien delante de ti.
Porque hay pecados, que es el pecado de omisión. Y el pecado de omisión consiste en esto: aquello que tú sabes que tienes que hacer y no lo haces se convierte en pecado. Eso es el pecado de omisión. Sé que tengo que hacer esto y aquello y lo otro y no lo hago. Es un pecado. Por eso el rey David le decía: examíname continuamente. Mírame por dentro, Señor, si verdaderamente por dentro soy un cristiano, no solamente de imagen, sino verdaderamente. El apóstol Pablo le recuerda que debe de haber un autoexamen. Pero mirad lo que dice por segunda vez el capítulo 16 que estamos: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. ¿Sabía, hermano, que esto es muy interesante? Buscándolo me di cuenta que el apóstol Pablo le estaba diciendo: ten cuidado, porque muy fácilmente te puedes mover de la doctrina que Dios quiere. Porque hay muchos falsos profetas en estos tiempos. Ten cuidado que lo que hagas esté declarado en la Biblia como algo patente y vivo. Porque el tiempo de la apostasía te puedes desviar. Es tan fácil desviarse del camino del Señor y creer que estás en el camino del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice: cuida de la doctrina. La palabra de Dios le manda a que observe si su vida está en relación con la Biblia, que observe si verdaderamente está guardando lo que la Biblia declara. Si la Biblia le dice que tienes que orar, se estaba orando. Si la Biblia dice que te tienes que consagrar, te estás consagrando. Si la Biblia te dice santifícate, te estás santificando. Así que le dice: ten cuidado de la doctrina. Es muy importante la doctrina. ¿Sabéis por qué, hermano? Porque a nosotros nos parece que en la palabra de Dios está la vida eterna. Jesús le dice a sus discípulos: y esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios, que sepamos la verdad, el único Dios verdadero. Tengamos cuidado con la doctrina de Dios. No creamos que porque a nosotros nos parezca o nos guste o sea bonito, si Dios no está detrás de todo esto, no sirve. Hoy los cultos, la mayoría de los cultos en todas las partes, se están convirtiendo en iglesias de entretenimiento. Hacen comida, se van al campo, se van al bosque. Esto no es un club social. La iglesia es un lugar donde se viene a escuchar la voz de Dios para después ponerla afuera. La iglesia no es un lugar de relajo donde viene la gente a jugar los bolos, a jugarse un jamón y después gloria a Dios. No, esto es un lugar donde se viene a aprender para ser verdaderamente un hijo de Dios. Para eso se viene a la iglesia. Todo lo demás son cosas que están bien, pero esto no es un club social. Esto no es un lugar de relajo. Esto es un lugar donde venimos a aprender. Por eso Pablo le dice: ten cuidado de la doctrina de Dios. No te extravíes. Vivimos en unos tiempos, hermanos, donde es fácil extraviarse de la verdad. Como todos vosotros sabéis, el apóstol Pablo le tiene que escribir. ¿Y sabe lo que le escribe? Y le dice: ten cuidado, porque hay hombres que caminaron con nosotros, pero se extraviaron de la doctrina. Se fueron por no investigar la Escritura. Dice que hubieron dos hombres que tomaron la decisión de dejar al Señor. Esos dos hombres, Emilio y Fileto, dejaron porque se extraviaron y siguieron algo que Dios estaba en contra, porque amaron más al mundo que las cosas de Dios. Hay algo que yo quiero que usted aprenda: Dios no está en contra del mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de los deseos, las pasiones que hay en el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de lo que el mundo tiene en sí, pero no porque el bosque sea malo, no porque la playa sea mala, no porque irse al campo sea malo. Está diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en él. Está diciendo: no ames como ama la gente el mundo, de la gloria y el deseo de la vanagloria. Estos dos hombres dicen: los dos me han dejado porque amaron más, porque se extraviaron, porque la Biblia dice y claramente lo afirma, que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Oh, el que ama y desea las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en él, porque no miraron la Biblia, porque no miraron los escritos. Miren, ¿están conmigo en esta noche? Digan aleluya. Aleluya.
Pablo le dice: examínate a ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. Sé constante. Hoy más que nunca tú y yo sabemos algo, hermano. No nos vale orar hoy 2 horas y hasta dentro de un año no volver a orar. Eso no lo dice Dios. Ora 5 minutos, pero ora todos los días 5 minutos. No te leas la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Lee cada día 2 o 3 capítulos. Y cuando ores y leas, ponlo en práctica. Si hoy te levantas por la mañana y lees la Biblia y te dice tienes que perdonar, perdona. Si la Biblia te dice tienes que dar, da. Si la Biblia te dice que ores por tu enemigo, ora por tu enemigo, por el mala sombra ese que tienes que orar y pedirle: Señor, conviértelo a ti. Conviértelo. Había algunos que oraba y decía: conviértelo, Señor, o llévatelo. El hombre quería quitarlo de medio. No, nosotros no oramos por eso. Eso nos conviértelo a ti. Llénalo de tu amor y tu misericordia. Dios nos dice: persiste. Ser un hombre de oración. Ser un hombre de lectura de la Biblia. Ser un hombre y dar testimonio como hijo de Dios. ¿Sabéis, hermanos, que es muy importante nuestro testimonio? No solamente en el culto, sino fuera del culto. No podemos ser un buen testimonio aquí en la iglesia, en los que estamos, hablamos de fulano y de mengano, qué buena persona, pero cuando sale de aquí hay que echarle de comer aparte. No hay que ser cristiano aquí y allá afuera. Pero sobre todo, allá afuera. Aquí es fácil ser cristiano. Hola hermano, hola hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, qué precioso. Pero míralo en su casa, que es donde lo conocen. Los gritos, los chilleríos que tiene y las peleas que tiene. Eso es que no tiene testimonio. Así que el Señor le dice: persiste en leer la Biblia, en orar, en consagrarte, en santificarte, en vivir una vida llena del Espíritu. Persiste en esto, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que lleva 2 días, 3 días, sino el que persevere hasta el fin. Hoy más que nunca, le vuelve a decir el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira a ver lo bíblico. Persiste, pues haciendo esto te salvarás. Aleluya. A ver, digan conmigo: aleluya. Aleluya. Si sigues en esto, si persistes en esto, en dar testimonio, en vivir una vida agradable delante de Dios, en orar, en leer la Biblia, en dar testimonio en la calle de que verdaderamente es un hijo de Dios, si haces esto, te salvarás. Quiere decir que no hay otro medio para ser salvo. Es a través de vivir la vida de Dios, de caminar en la vida de Dios, el día a día orar, el día a día leer la Biblia, el día a día ayudar, el día a día dar buen testimonio delante de la gente, que la gente no tenga nada que decir de Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo tiene que exclamar y dice: por alguno de vosotros la gente del mundo blasfema el nombre de Dios, porque vosotros, llamándose cristianos, decís cosas que no son de Cristo. No me entendieron. ¿Cuántos me entendieron? Amén. El Señor le tiene que decir el apóstol Pablo: por vosotros hay personas que blasfeman el nombre de Dios. Yo no sé si tú lo has oído alguna vez, pero es muy normal. Yo voy a ir al culto, hay nada más que van falsos. Es que seguro que la habrán falso. A la iglesia, yo voy a ir a la iglesia. Si allí nada más que van esto y esto y esto, y por esto blasfeman el nombre del Señor. Le dice el Señor a este hombre: haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? Y a los demás. Quiere decir que no solamente te implica a ti ser un hombre y una mujer de Dios, sino que cuando tú realmente eres un hombre y una mujer de Dios, puedes salvar a otra persona. He oído 1000 veces
y miles de veces. No sé, ese muchacho tiene algo que no tienen los demás. No se enfada tan fácil como los demás. No le veo mentir como los demás. Si te puede ayudar, te ayuda. Eso es lo que hace que otros se conviertan a Dios. Verdaderamente, yo no entiendo, está loco. Pero es diferente a los demás. Tienes algo que ellos no tienen. Tienes a Jesús en tu vida. Tienes a Cristo en tu vida. Es eso. Haciendo estas cosas, te salvarás tú y los que están a tu alrededor. Hermanos, no seamos de tropiezo para nadie. No seamos de tropiezo para nadie, sino que la gente pueda decir, verdaderamente este hombre y esta mujer son cristianos. Porque aman a Dios, aman a las personas y viven la vida de Dios. Hoy, en esta tarde, cada uno de los que aquí estamos deberíamos de hacernos un autoexamen. Igual que a Pablo lo abandonaron todos porque tuvieron miedo de enfrentarse a la justicia. Y tiene dos ejemplos, estos dos se fueron al mundo, no entendieron. Pero él dice una palabra que quiero que a ti se te quede. Aunque todos me abandonaron, Cristo siempre estuvo conmigo. Hay un momento en tu vida que cuando verdaderamente tú eres un hijo de Dios, no vas a tener muchos amigos, ni tampoco le vas a caer simpático a todo el mundo. Pero hay uno que nunca te dejará. Se llama Jesús de Nazaret. Él va a estar contigo en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Quizás tus amigos de antes, tus amigas de antes ya no se junten contigo. Voy a orar. Y dices, ¿dónde va a estar loca? Voy a leer la Biblia. No, eso no, que eso es pecado, eso no se puede tocar, eso no se puede. Yo no voy con esta loca. Fuera con este loco. Fuera. Pero eso es lo que hace que otros vengan a la luz del Señor. Que por mí y por ti no blasfemen el nombre de Dios. Le dije el otro día y lo vuelvo a decir, hermano. Hay un momento en la vida de cada persona que tiene que ser un reflejo de Dios en la tierra. La gente tiene que ser un reflejo de Dios en la tierra. Hay algo que tú y yo debemos de aprender diariamente. Voy a soltar la bomba. La tengo aquí. Estoy dándole cuerda. Hay una bomba que quiero soltar. Si Jesús es Jesús, seguirle. Si Jesús es Jesús, seguirle. Hay una palabra que dice en el capítulo 18 de Primera de Reyes, ya el 18 y el 19, dice que Elías puso al pueblo delante de toda la gente y le hizo una sola pregunta. Y le dijo esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Si no, seguid vuestra vida. Hay un momento en el que el cristiano se debe de autoexaminar y decir: si yo sé que Jesús es la verdad, le voy a seguir. Y voy a seguirle con todas las consecuencias. Voy a seguirle de todo corazón. El Señor me tiene que decir: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis confusos? Si Dios es Dios, seguidle. Hay otro en el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 15, que hace una reflexión delante de todo el pueblo de Israel, delante de 2.800.000 personas aproximadamente, y le dijo: he tomado una decisión, voy a compartirla con vosotros. La decisión consiste en esto: yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Os dais cuenta que parece ser que se sale del contexto? Porque es como aquel que dice: yo no sé mucho de gramática, pero no sería más fácil decir mi casa y yo. No se escribe más o menos así.
yo lo veo. ¿No? ¿Es así o no? El burro delante no puede ir. Pero él entiende que la decisión que hace, dice, él mismo se había mirado, se había puesto y había dicho, no, yo sigo al Señor. Si mi casa quiere servirle. Eso quiere decir que él tomó una decisión personal. A solas con Dios y le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Entonces dijo, yo y mi casa seguiremos a Dios. Es una decisión, hermano. No se puede seguir a Dios claudicando. Hoy es de Dios, mañana soy de la Virgen y el otro día soy de San Pedro. Si soy de Dios, soy de Dios. Y si no, no lo soy. Pero si lo soy, con todas las consecuencias. Me voy a santificar, me voy a apartar, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mis manos, voy a cuidar mi lengua, voy a cuidar mi ser. Quiero ser para Dios. Que Dios no tenga que avergonzarse de mí. Que Dios pueda decir, como dijo, has considerado a mi siervo, que no hay otro como él. Mi siervo Job, no hay otro como él. Quiero que entiendan de parte de Dios. Nosotros hemos entendido que Jesús es el Señor. ¿Sí? ¿Cuántos han entendido aquí que Jesús es el Señor? Amén. Voy a preguntarlo otra vez por si alguno se ha quedado conmigo. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es el Señor? Amén. ¿No tienes duda? Amén. Pues síguele de corazón. Con todas las consecuencias. Vive en santidad, ora, lee la Biblia, conságrate, da testimonio a la gente, que la gente diga de ti, verdaderamente esto es un hijo de Dios. Voy a contar una historia que la cuento mil veces por ahí también. La niña de la escuela dominical del Perico Rubio con las coletas. La mayoría lo sabe. Una niña que va a la escuela dominical continuamente, como la que están haciendo ahora, y en la hermana Pilar está hoy al frente de esa reunión de niños. Y cuando sale la niña, llega a la casa donde está su padre, que también era cristiano, y le dice, papá, hoy he conocido a Jesús y he estado con él y me ha comprado un caramelo. Muy bien, hija, muy bien, muy bien. Está muy bien, muy contento estoy contigo, venga. Él se creía que era imaginario. Al otro domingo le vuelve a repetir, papá, hoy he estado con Jesús y me ha dicho que va a venir un día a visitarnos. Al otro domingo viene el maestro de la escuela dominical y toca en la puerta de la casa. Y cuando abre la puerta, la niña sale corriendo, se abraza y le dice, papá, te dije que Jesús iba a venir a la casa. Este es Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga. Ojalá a ti te confundan con Jesús. La niña confundió al maestro de la escuela dominical con Jesús porque se portaba como Jesús. Tenía amor, tenía misericordia, tenía bondad. Ojalá tú y yo nos confundan con Jesús. Aunque le digo de parte de Dios que no nos parecemos ni en la suela del zapato, pero por lo menos que pueda confundirnos con Él y diga, este es un hijo de Dios. La Biblia dice algo así tan sencillo como esto: cuida de ti. Cuida de ti y de la doctrina. Ten cuidado con la falsa doctrina. Ten cuidado con la falsa doctrina. Examínate cada día. Que andes en el camino de Dios. Que vivas en el camino de Dios. Muchas veces pensamos, hermano, y lo digo en serio, lo digo yo también. Pensamos algunas veces, hermano, tan sencillo como esto: yo estoy haciéndolo bien todo. No estoy pecando, no esto. Pero realmente te examinas a ti. Estás guardando la doctrina de Dios, todo lo que pone en la Biblia. Hay cosas. Yo, por ejemplo, tengo un problema con esto de la Biblia, y es que me gusta marcar la Biblia. No a todo el mundo le gusta, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, mirad, marco toda la Biblia, ¿no? Pero claro, si tú examinas esto, te darás cuenta que yo siempre marco, ahora ya no, pero marco las cosas que son buenas. Me pone aquí,
el Señor te ama, y yo lo pongo ahí, lo marco. Y abajo ponemos para abajo, pero si haces esto, el Señor te castiga. Ya no, eso no. Yo solamente, el Señor me ama. ¿Os ha pasado alguna vez? Yo... ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es entera. Dios te ama, pero si de eso te tiene que corregir, entonces esa parte también hay que apuntarla a la varilla. No solamente la que Dios te ama. Le digo de parte de Dios. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios estableció su iglesia para que seamos uno en Cristo Jesús. Termino con esta frase. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los oyentes. Si haces esto te salvas a ti y al que está a tu alrededor, porque el que está a tu alrededor dirá verdaderamente, este es un hijo de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy es un día para reflexionar y examinarnos a nosotros mismos. Si verdaderamente estamos en la fe, si verdaderamente estamos caminando, Señor, que esto no sea una palabra más, que esto sea un desafío para mí el primero y después para todos mis hermanos que están en este lugar. Señor, que se autoexaminen y vea a ver si salen aprobados delante de Dios. Si verdaderamente Dios se está agradando de nosotros. Señor, ayúdame a ser un hombre de oración y de lectura. Un hombre que dé testimonio no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Gracias, Señor. Confío en que tú harás tu obra. Porque si yo hiciere esto, me salvaré y podré salvar a otros que estén a mi lado. En el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios.